El pobre celebrante había llegado al sermón, y entre el humo sagrado del incienso que llenaba el santuario comenzó la homilía. El sacerdote apenas balbuceaba, no era para menos. Lo que allí estaba pasando jamás había ocurrido ni volvería a ocurrir. Apenas su voz era un murmullo, pero un murmullo que cuando los corazones están abiertos a la gracia, llega hasta lo más profundo del alma. Mis amados hijos, en los años 60 del pasado siglo, la abominación desoladora ocupó el santuario. Hasta, ya veis lo que ha quedado de la iglesia. Un sacerdote, unos fieles. La herencia que os dejo es la tradición, la fe, la moral, los sacramentos, la doctrina eterna e inmutable de la tradición de la Iglesia Católica. Quien se apartare de la santa doctrina tradicional, sin duda se perderá. El mundo sin sacerdotes, sin misas, no puede continuar ni un momento. Queda poco, muy poco. Ánimo y valor. Os bendigo con toda mi alma, pues hemos trabajado fuerte, muy fuerte, para conservar la fe. Antes éramos mucho más, pero la mayoría no aguantó el huracán. Ha sido casi imposible aguantar el fuerte tirón. Bendito sea Dios que a nosotros, pobres pecadores, nos preservó. Mirad, a pesar de todo, estoy contento. Al acabarse las misas, es señal de que el fin está a las puertas. Os deseo lo mejor, y eso mejor es vuestra salvación eterna. Gracias por haber caminado por la senda de Cristo conmigo, a mi lado. Gracias. Amad a Dios con todas vuestras fuerzas. Cumplid sus mandamientos. Seguid su santa doctrina, su santa moral. Apartaos de esta generación perversa y adúltera, tanto como de la iglesia modernista también perversa y adúltera. Salvad vuestra alma. Rezad por mí, ya no puedo más. Parto para una travesía sin retorno. Me voy al largo viaje de la eternidad. De corazón. Gracias a todos. Adiós a todos. Y quiero terminar la postera homilía que en la tierra se va a pronunciar con las siguientes palabras que van a ser dichas con un extraordinario clamor, con un sublime gemido. Decidlas también cada uno de vosotros de la misma forma en vuestro interior. Santísima Virgen María, en estos momentos, más que nunca, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. El anciano y majestuoso Padre no podía más. Al igual que la emotiva asamblea, todos estaban anegados en un mar de lágrimas. La situación era muy difícil de sobrellevar. Lo que se estaba viviendo era en sobremanera fuertísimo. Pero sacando fuerza del espíritu, se oyó una voz que a duras penas cantaba: Credo in unum Deum. Y a pesar de las desfallecidas voces, este último credo hizo vibrar las catacumbas. Todos ahí reunidos habían dado la vida por mantener íntegro en sus vidas aquello que en esos momentos rezaba, el credo. La misa, la última misa continuaba, y en aquel sagrado canon llegó el por sobremanera misterioso e inaudito momento de la consagración.
Dios por última vez iba a venir a la llamada del sacerdote en una santa misa. Nuestro Señor Jesucristo por última vez se iba a encarnar en la blanca sagrada forma sostenida por las encallecidas y temblorosas manos del anciano sacerdote. Y la campanilla sonaba más agudo y penetrante que nunca, y el sacerdote, el último y único sacerdote, aquel buen padre, cargado de años y de sufrimientos, se ofrecía con Cristo al Padre Eterno y ofrecía junto con él al pequeño rebaño congregado a sus plantas, y lentamente, muy lentamente, elevaba tan alto como él podía la sublime y sacrosanta víctima. Después de aquel postrer paternoster, el celebrante comulgó. El silencio cortaba el alma. Acto seguido, abría con suma reverencia, con sumo cariño, con mimo, aquel viejo tabernáculo que por tantas décadas había cobijado día y noche, día tras día, el augusto sacramento del altar. En las mentes de los fieles quedó grabado a sangre el ruido que la sagrada llave hizo al abrir aquella puertecita, que ya nunca más se cerraría, para cobijar en su interior al Hijo de Dios. La emoción aumentaba por instantes, segundo a segundo. Estaban para recibir no la primera comunión como una vez de niños habían recibido, no para recibir una comunión más, no, iban a recibir la última comunión que se había convertido en viático para ellos. Sus manos se apretaban muy fuertes sobre el corazón. Cuando hubieron comulgado todos, mientras la acción de gracia de los fieles, totalmente diferente a las demás acciones de gracia que cada uno de ellos había vivido, el sacerdote purificaba el último vaso sagrado, que ya para siempre había de quedar inmensamente vacío, y dejaba abierto el último sagrario, terriblemente vacío, inmensamente desierto, y daba a los fieles la última bendición, aquella de la postrer misa, seguida con aquellas Ave Marías, con aquella salve y con aquel Sante Micael Arcángel, deféndenos imprelio. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, ahora más que nunca. Ya no se podía aguantar más. La emoción superaba todo lo narrable. Ya nunca más volvería a contemplarse la imagen celestial del sacerdote sacrificador volviendo con sus ministros a la sacristía, esta vez muy lentamente, despacito, muy despacito. Al cerrarse para siempre la cruel puerta de la sacristía y desaparecer la imagen del Cristo humanado del sacerdote, todo se desvaneció. El humo de las velas, casi aún llameantes con sus efímeros remolinos, saturaba el altar. A partir de entonces solo, muy solo, aterradoramente solo. Nadie se movía de su sitio. No podían, no querían separarse de aquel subyugante espacio. Una fuerza poderosa, sobrenatural, les ataba allí con vigorosos lazos. Había cesado el celestial sonido del órgano y Jesús se había ocultado. La adorable y real presencia de Jesús ya no estaba en el templo, ni en el sacerdote, ni en el tabernáculo. Pero a pesar de todo, aquellas personas seguían como imantadas, sin moverse. No podían abandonar aquellas catacumbas donde tantísimas veces nuestro Señor Jesucristo se había inmolado. Estaban en el lugar más sagrado de la tierra. No podían, no querían, no tenían fuerzas ni valor
para separarse de allí. Y pasaban las horas, y el sobrecogedor silencio solamente era roto por plegarias acompañadas de gemidos, de murmullos, hasta que, con suma delicadeza, una de las personas, la que generalmente se había encargado de coordinar la vida del grupo, puesta en pie delante de todos, visiblemente conmocionada, empezó a hablar. Después de la Santa Misa, llevamos a duras penas a nuestro amado Padre a su cuarto para que pudiera descansar. Pero la verdad es que no podía más. Tratamos de aliviarle, de prodigarle todos los cuidados con el mayor esmero, con el mayor cariño. Iban pasando las horas y con ellas le iba aumentando el espantoso agotamiento, hasta que, hace apenas media hora, con una paz que totalmente le embargaba, nos dirigió la palabra tras un esfuerzo sobrehumano, y de un hilito de voz pudimos escuchar: gracias, infinitas gracias os doy por haber estado siempre a mi lado, luchando por el reino de Cristo, por vuestros cuidados, pero no molestéis más conmigo, yo me voy a descansar. He cumplido mi misión, cumplid vosotros la vuestra. Y concluyó: Inte Domine speravi, non confundar in eterno. Entonces se oyó una voz de una niña de 7 años que decía: papá, no nos vayamos de aquí. Esta es la casa de Jesús. Aquí ha vivido el Jesús grande y el Jesús pequeño que acaba de morir. Y un anciano sentenció: cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, les mandó a sus discípulos que no se separaran del cenáculo, y este lugar es el cenáculo. Y un joven afirmó con verdadera convicción: quedémonos aquí, no nos puede pasar nada malo donde la sangre de Cristo ha corrido con tanta abundancia. Y aquel solemne e improvisado concilio quedó clausurado por una voz que proféticamente anunció: no nos movamos de aquí. Un mundo sin sacerdotes, sin misas, no puede existir. Es imposible que exista. Es el fin. Y toda aquella imagen asamblea puesta en pie, alzando la cabeza y mirando alto, muy alto, prorrumpió en un indescriptible y desgarrador grito que, atravesando las bóvedas de aquel pequeño templo y de las portentosas bóvedas de la creación, llegó y conmovió hasta el mismísimo trono de la Santísima Trinidad. De aquellos turbados y al mismo tiempo confiados corazones, de aquellas agitadas gargantas, salía una y mil veces el arrebatador grito de: ven, Señor Jesús, ven cuanto antes, que perecemos. Y nosotros ahora, junto con ellos, repitamos una y mil veces: Jesús, Hijo del Dios vivo, Dios eterno, adelanta tu venida, por favor. Ven cuanto antes, porque si no, Jesús de nuestra alma, cuando vuelvas, nadie te esperará.